La Arquidiócesis de Cali, en unión a todas las parroquias de la ciudad, les invitamos a celebrar la Eucaristía, el misterio de nuestra fe. Cuídate y cuida a sus hermanos. No bajemos la guardia, seguimos en pandemia. El tapabocas es requisito indispensable para participar de las celebraciones. Desinfectémonos las manos al ingresar a nuestros templos. Evitemos contactos personales. Los saludos de manos, los abrazos y los besos no están permitidos en estos momentos. Guardemos la distancia sugerida. Si vamos en familia, podemos usar juntos una sola banca que llamaremos banca familiar. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedas lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co, Institución de Educación Superior vigilada Mineducación. Madre de la Iglesia, Madre nuestra, que la esperanza nunca se apague. Dentro de nuestro corazón, velas la Inmaculada. Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 minutos de oración en familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la palabra de Dios para cada día, el Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Muy buenos días para todos. Queridos televidentes de Telepacífico, canales hermanos de Bucaramanga, Canal Tro, Cúcuta, Huila y Tolima, Radio Calidad y las redes sociales de nuestra Arquidiócesis de Cali. Sean bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa Dominical de la Arquidiócesis de Cali. Saludamos a todos los enfermos, ancianos, campesinos y a todos ustedes que nos ven de tantos lugares. Hoy, desde la parroquia Santa Cecilia, en el barrio Ciudad Córdoba, iniciando la novena de su fiesta patronal y la 5ª Jornada Mundial de los Pobres. Con toda esta comunidad les damos la bienvenida. Preside la Eucaristía el arzobispo de nuestra arquidiócesis, Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía. Concelebran los padres Dagoberto Cárdenas, vicario para el servicio de lo social, el padre José Eugenio Hoyos de la Pastoral Social, el padre Carlos Alberto Usma de la Pastoral Penitenciaria, el padre Jorge Andrés Segura de la Pastoral para los Migrantes, el padre Holman de Jesús Ávila, Dirección de Reconciliación y Paz, el padre Óscar de la Vega del Banco de Alimentos, el padre Diego Fernando Gaspar de la Fundación Saref, el padre Julio López de la Pastoral del Trabajo, el padre Luis Humberto Unigarro, Pastoral Penitenciaria, el padre Diego Alejandro Hernández, el secretario episcopal, el padre Olmes Mondragón, el párroco de esta comunidad. Sean bienvenidos a esta celebración y compartamos con el padre Dagoberto el inicio de esta 5ª Jornada Mundial de los Pobres. A los pobres siempre los tienen con ustedes. En el marco de las fiestas patronales de esta comunidad de Santa Cecilia, nos unimos como iglesia para celebrar también esta jornada mundial, teniendo en cuenta de manera especial a aquellos que son más vulnerables, aquellos que más necesitan de nosotros, pero también aquellos de quienes más necesitamos para encontrarnos con ellos. Que podamos vivir esta Eucaristía como una oportunidad para reconocer todo el amor que Dios coloca, especialmente en los más necesitados, y así encontrándonos con ellos, como la mujer en el Evangelio, podamos derramar el buen perfume para que podamos de esta manera encontrar a Jesús en cada uno de sus rostros.
Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios hecho pobre para enriquecernos con su pobreza, esté con todos ustedes. Y ante Cristo Jesús, en este día del Señor, abramos de par en par el corazón. Con humildad, reconozcamos nuestra pequeñez y fragilidad, nuestros pecados, y dejemos que Jesús abra el corazón a nuestro prójimo, especialmente a los más pobres. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la felicidad plena y perpetua está en que seamos fieles a ti, autor de todo bien, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Recibamos su palabra. De la profecía de Daniel. Por aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no lo has sabido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza e ignominia perpetua. Los sabios brillarán como fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo puede borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios, y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente los que van siendo santificados. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes que esto sucede, sepan que Él está cerca, a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y a la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este gran sector de la ciudad de Cali, llamado Ciudad Córdoba, desde esta parroquia de Santa Cecilia Virgen y Mártir,
les extendemos hoy nuestro abrazo fraterno. Les damos nuestro saludo y especialmente quisiéramos reunir en un gran abrazo de iglesia a todos los hermanos y hermanas más pobres, más necesitados, más débiles, más indefensos, más marginados de nuestra sociedad. Quisiéramos abrazar desde aquí las periferias del mundo entero, esos territorios de pobreza y muchas veces de miseria, esos hermanos y hermanas habitantes de la calle, que son también nuestros hermanos y hermanas en todos los pueblos y ciudades. Y este saludo lo enviamos hoy con la feligresía de esta comunidad parroquial tan querida, tan floreciente y tan ubicada en el corazón de la arquidiócesis, sobre todo por las vocaciones sacerdotales que en estos hogares y en esta parroquia florecen. Y quisiera que este abrazo lo reciban no solo de la comunidad de fieles, sino también de estos hermanos sacerdotes concelebrantes que se han congregado hoy con ocasión de esta jornada, quinta Jornada Mundial de los Pobres. Aquí están el párroco y vicario episcopal de esta zona, el padre Olmes Mondragón. Hay que agradecerle al padre su entrega tan generosa, tan entusiasta, que se hace visible también no solo en la gran comunidad de fieles, sino en el templo parroquial, en el embellecimiento de esta casa de Dios. Sí, pueden darle el aplauso al párroco. Gracias. Y hoy nos acompañan también el vicario episcopal para el desarrollo humano integral, uno de sus párrocos anteriores, el padre Dagoberto Cárdenas, de toda esta área social de la Arquidiócesis de Cali. Y junto con él están todos los sacerdotes que sirven en los diversos campos y que ya él los ha anunciado al comienzo de la Santa Misa. Y yo les agradezco a ellos hoy su presencia, lo mismo que a los queridos diáconos, el diácono permanente Mardoqueo, el diácono itinerante Diego y a los servidores de la pastoral social. Aquí también nos acompañan hoy una treintena de servidores y servidoras de la pastoral social de la Arquidiócesis de Cali. Muchas gracias. Es el área más robusta que tiene la arquidiócesis, en el sentido de que es una acción muy integral, que va desde el banco de alimentos hasta las cárceles, pasando por todas las demás situaciones de pobreza, de necesidad. Y yo quiero también hoy agradecerle mucho al delegado de esta área de la pastoral social, que ha venido en este año actuando como codirector junto al padre Francisco Leudo, y este delegado es el padre José Eugenio
Hoyos Salcedo, que se ha unido a nuestra arquidiócesis. Y bueno, lo más importante en este día es también acompañar a esta comunidad, porque comienza su novena patronal, la novena de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, y comienzan a preparar la gran fiesta del 22 de noviembre, esta que es una de las primeras santas de la Iglesia y cuyo nombre ha quedado recogido en el canon de la misa, en el canon romano, junto a otras 6 excelsas mujeres. Y esto nos induce hoy a recibir la palabra del Señor mirando a profundidad la vida. Este domingo 33º del tiempo ordinario va siendo ya el penúltimo del año litúrgico, y el Papa ha querido dedicarlo a esa Jornada Mundial de los Pobres, que tiene ahora su 5ª edición, y nos ha dado un mensaje muy amplio, con mucha riqueza, como acostumbra hacerlo el Papa Francisco, tomando esa frase de Jesús en el capítulo 14, verso 7 de San Marcos, en la unción en Betania, en que una mujer precisamente unge los pies de Jesús en la casa de Simón, el llamado leproso, que había invitado a Jesús, y derrama un perfume costoso sobre los pies de Jesús, lo que lleva a Judas a manifestar su extrañeza. ¿Por qué no se dedicó esto para los pobres? Y Jesús da esta expresión: a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Y ese es el tema que el Papa desarrolla en este hermoso documento, que ojalá muchísimos pudiéramos leer y meditar con detención en sus 9 numerales. En ellos, el Papa nos va invitando a dejarnos evangelizar por los pobres. Ellos son los que evangelizan a la humanidad, y la evangelizan con la primera bienaventuranza, enseñándonos la virtud de la pobreza, porque la pobreza es defecto y carencia, pero desde el punto de vista de la fe es virtud que todos, aun el más rico, necesitamos tener. Y es esa virtud a la que le canta el Salmo 15, que fue proclamado precisamente en la Santa Misa. Es de esos salmos que uno debe aprenderse de memoria. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. Yo no libaré sus ofrendas, ni tendré su nombre en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Baste con recordar por lo menos ese versículo hermoso que podemos repetir hoy todos. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano.
Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Y todo ese salmo es esa oración del pobre, del que tiene la virtud de la pobreza, aunque sea millonario en bienes quizás heredados, adquiridos, pero no tiene el corazón puesto en ellos, sino puesto únicamente en Dios. Y por eso el Papa nos invita a convertirnos también a la pobreza como virtud y a compartir con los pobres, como lo hace Jesús, y a superar todas esas nuevas formas de explotación de los más pobres. Sobre todo se refiere a esos actores financieros sin escrúpulos, como los agiotistas y aquellos que con intereses altísimos explotan la necesidad de los más débiles. Podríamos detenernos solo en este mensaje, pero hemos escuchado la palabra del Señor y esta palabra sigue profundizando en nuestro corazón para que adquiramos también esa virtud de la pobreza delante de Dios, ante la vida, ante los bienes, ante los demás. Esa pobreza del corazón, esa virtud de la pobreza, nos lleva a mirar la vida como un don de Dios y a mirarla así aún en los tiempos difíciles, en los tiempos de apocalipsis. Esa palabra aquí en Cali es muy conocida porque durante el paro, uno de los sectores llamado Calipso, allí se manifestó tanto todo este fenómeno de las primeras líneas de la resistencia y ocurrieron tantas cosas, muchas terriblemente tristes, que la gente ya no lo llama Calipso, sino Apocalipso. Y es una forma de decir que hay una manera de ver el tiempo y es una manera dañina verlo con ese sentido de destrucción, de un corte brusco de la historia. Eso se llama apocalipsis, de catástrofe. Es una visión negativa, pesimista del tiempo, de la historia. Y por eso el Evangelio de hoy nos invita a superar esa tentación de apocalipsis, esa tentación de destruirlo todo para que comience todo de nuevo. No. Jesús, y lo entiende así bien el evangelista Marcos, nos ha enviado a evangelizar a todos los pueblos de la tierra. Y como lo dicen las lecturas, Jesús espera a la derecha del Padre que pase todo el tiempo que falta para que la humanidad entre en el reino de Dios, para que la historia humana, con todas sus dificultades, se convierta en una historia de salvación, entre al reino de Dios. Y el último enemigo a vencer será la muerte, que ya ha sido vencida por Cristo en su cruz y en el sepulcro con su resurrección. Y por eso el tiempo de nuestra vida hay que verlo también en los tiempos difíciles como estos, donde se unen una crisis sanitaria con una crisis climática y con una crisis social de estallido, de protesta, de paro en nuestro país, en nuestra patria. Por lo menos esas tres crisis
se han unido y han hecho dura la vida en estos tiempos. Y el Evangelio nos quiere decir que no nos dejemos llenar de ese pesimismo, que no nos pongamos a hacer cálculos si es que se va a acabar el mundo, si es que se va a oscurecer el sol, o va a perder su brillo la luna, o van a tambalear las estrellas y los astros. Es Jesús el que nos está hablando de esas cosas, y por eso más importante que esas cosas es que las esté diciendo Jesús mismo, para infundirnos confianza en la vida, en la historia, para decirnos que la historia ahora tiene un centro, un eje, y ese centro, ese eje único, se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama el centro y el eje único de la historia? Ese es. No hay que temer, no hay que ver la vida como catástrofe, porque nosotros sabemos que en Jesús está el tiempo y la oportunidad que Dios nos da para la salvación, y que en Jesús Dios quiere que ninguno se pierda. Aquí hemos de sentir esa gran fortaleza de la fe. Esta palabra recibámosla así. La vida son tiempos difíciles, son tiempos de espera, como el campesino que espera la cosecha y ve llegar la primavera en los brotes de la higuera. El agricultor. Son tiempos desconocidos, tiempos que están en el secreto del Padre Dios. Solo Él lo sabe. Pero son tiempos de la vida. Jesús ha plantado definitivamente la vida en la historia y en el corazón de todos, en la naturaleza de todo ser humano, porque Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es Dios hecho pobre, como dirá el apóstol Pablo, porque nos enriquece con su pobreza. Ahí está la virtud de Jesús, es la pobreza, y es la primera bienaventuranza. Jesús es el Dios que incluso se hizo pecado siendo inocente para darnos a todos el perdón, la reconciliación. Que esta palabra nos enriquezca y que nos sintamos entonces abiertos al mundo de la pobreza. Quisiera concluir esta reflexión con las palabras de una gran santa, Santa Teresa de Ávila, que la sabe mucha gente, seguramente también ustedes. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos unimos en esta plegaria respondiendo: Señor, solo en ti confiamos. Por el Papa Francisco,
por nuestro arzobispo Darío de Jesús Monsalve y por toda la Iglesia, para que sean vínculo de unidad y paz, roguemos al Señor. Señor, solo en ti confío. Por todas las personas que padecen la pobreza y la exclusión, para que encuentren comunidades cristianas fraternas y hospitalarias que alivien su sufrimiento y les ayuden a descubrir la bondad de un Dios que está radicalmente comprometido con sus vidas, roguemos al Señor. Señor, solo en ti confiamos. Por las personas en situación de vulnerabilidad, para que no sean meros destinarios de nuestras acciones, sino que los sepamos convertir en protagonistas de su propia vida, a la que acompañemos desde la cercanía, el cariño y la amistad, roguemos al Señor. Señor, solo en ti confiamos. Por todas las parroquias y las organizaciones de la Iglesia, de la sociedad civil y de las administraciones públicas que tratan de socorrer a las personas que pasan necesidad, especialmente por aquellas que carecen de vivienda, para que no cesen en el empeño por asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas sin hogar, como corresponde a su dignidad de hijos e hijas de Dios, roguemos al Señor. Señor, solo en ti confiamos. Oremos en silencio por el mundo entero, para que crezca en el corazón humano, de todo ser humano, la virtud de la pobreza y disminuya cada vez más la necesidad, la carencia, la miseria. Cada vez haya menos personas necesitadas, porque todos tengan lo elemental para su vida digna y fraterna. Te lo pedimos a ti, Padre del cielo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren para que nuestro sacrificio, unido al de Cristo, nos haga agradables a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, con las ofrendas que te presentamos, sean gratas a los ojos de tu majestad, nos alcancen la gracia de servirte con amor y nos consigan la eternidad dichosa por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
levantemos el corazón. Debemos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo que nos enviaste al Redentor, para que compartiera en todo nuestra condición humana, menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los bienaventurados, llenos de alegría, te glorificamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, del universo sana. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de modo que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Darío Monsalve, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La virtud de la pobreza se recoge y se manifiesta en el Padre Nuestro, en el que Dios es el lote de nuestra heredad. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Danos la paz. Y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Y en casa hagamos esta comunión espiritual, recibamos a Jesús en nuestro corazón. Oh Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que hoy no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que vuelva a separarme de ti. Amén. Tuve hambre, me dice de comer. Tuve sed, me dice de beber. Tuve frío y me abrigaste. Estuve preso y me fuiste a ver, y fue mi Padre quien me amó.
corazón, como nos ama Dios, entregarlo todo, dar la vida por otros, como en la cruz se dio. Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que nos alimentas, e imploramos tu clemencia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad por Jesucristo nuestro Señor. Que tengan un novenario y una muy buena fiesta patronal de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, y espero poderlos acompañar en uno de esos días del novenario. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Los proteja la Virgen María y nos despida el diácono. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Pues gracias a Dios. María de Nazaret, María me cautivó. Monseñor Darío, quinta Jornada Mundial de los Pobres, un regalo del Papa Francisco. Comenzamos con tanto interés, compartiendo, cenando con los pobres, y hoy el mismo Papa estará ya en Asís con 500 pobres de Europa, cenando en el propio Asís. A los pobres los tendréis siempre. Ese es el lema. Jesús se refiere sin duda alguna a esta virtud de la pobreza que es necesaria en cada corazón humano. Virtud, que significa que Dios lo es todo para el corazón creyente. Pero también Jesús es consciente de que siempre habrá necesitados, viudas y huérfanos. Siempre habrá ancianos, personas débiles, niños por nacer, niños o niñas minusválidos o diversamente capacitados. Siempre habrá situaciones que nos exijan solidaridad, fraternidad. Entonces la pobreza es virtud, pero es la virtud que nos hace solidarios y fraternos. Y hoy, cuando yo veía este presbiterio, esos 10 sacerdotes, animadores de pastoral social, ese abrazo y esa felicitación para esos padres que trabajan en la pastoral social. De verdad que yo tengo que darle gracias infinitas a Dios, porque la pastoral social de la Arquidiócesis de Cali es muy robusta, como lo dije, y sobre todo hace llegar el amor de Cristo concretico, real, hasta las cocinas, hasta el fondo de las ollas, en mucha gente, más de 60.000 personas que se alimentan a diario en los comedores, a más de 300 instituciones pobres a través del Banco de Alimentos, a las cárceles,
a los habitantes de la calle, a los migrantes, a todos estos sectores humanos que no alcanzo a tenerlos en la mente, les llega la acción caritativa, solidaria, la acción social de la Iglesia Católica en Cali. De manera que es un ramillete de amor al prójimo el que tenemos en la pastoral social. La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. De ahí la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordados por el ritmo de la vida actual. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así, escúchame, yo te doy la receta. No hay receta. Y además, no olvidemos que junto al imprescindible acompañamiento psicológico, útil y eficaz, las palabras de Jesús también les ayudan. Me viene a la mente y al corazón, venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y reciban una luz que les abra a la vida. La Arquidiócesis de Cali presentó, con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Piensa en tu futuro, piensa que todo lo puedas lograr. Emprende tus sueños y vuélvelos realidad. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatólica.edu.co. Institución de Educación Superior vigilada Mineducación.